Qué lindo verlos aquí. Y durante 26 años tantas personas han pasado por nuestra iglesia, por nuestra casa. Algunos de ellos se fueron al extranjero. Hemos recibido mensajes desde España, desde otros países, Estados Unidos, Argentina. Personas que estuvieron aquí, fueron parte de esta iglesia y hoy tienen su propio ministerio. Ministerios que surgieron a raíz de que esta iglesia existió. Muchas veces siento en mi corazón que hay una contradicción. En 26 años debiéramos de ser mucho más grande, debiéramos de tener una congregación mucho más amplia. Pero me doy cuenta de que el Señor nos ha llamado a que seamos diferentes, distintos, no a que seamos numerosos. Nos ha llamado con un propósito que es superior al ser una multitud. Y así que por eso estamos contentos de lo que ha sucedido en estos años. Algunos momentos han sido difíciles, han sido tristes, pero siempre el Señor nos sostuvo y la puerta nunca se cerró. De hecho, abrimos la puerta hace 26 años y 2 días en lo que era entonces el Teatro de Coco Legrand. Y nos llamábamos en ese entonces Jesús Única Forma de Vivir. Y desde sus inicios esta iglesia fue diferente. El concepto mismo de cómo debía ser provocaba controversia en las iglesias que en ese entonces estaban todavía atrapadas en la tradición. Una iglesia donde se podía alabar a Dios de distintas formas. De hecho, fuimos la primera iglesia que tuvo luces de color, luces láser. En ese entonces no habían LEDs, habían láseres. Y en el Teatro de Coco Legrand usaban estas luces para hacer sus shows y el técnico nos quería mucho. Y entonces durante toda la alabanza, los que estuvieron ahí en ese periodo recuerdan que habían luces que se proyectaban en las paredes laterales, se proyectaban en el techo. Era todo un show. Y después tenían una máquina para hacer humo. Y creo que fuimos los primeros que usamos eso en una iglesia. Y antes de que yo tuviera que subir al púlpito, este caballero le echaba mucho humo. Entonces yo aparecía entre el humo así. Hola, buenos días, ¿no? Pero en todo momento quisimos ser una iglesia de a 20. O sea, quisimos hacer las cosas lo mejor posible. Los comentarios, si fueron muchos, y fueron crueles también en algunos momentos, pero nunca nos molestaron porque sabíamos y porque sabemos cuál es el rumbo que debemos de seguir. Por eso el título de este mensaje y tal vez el lema para este año es no perdamos el rumbo. Y lo digo porque el apóstol Pablo, que probablemente es el autor del libro a los Hebreos, en el capítulo 2 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Es una advertencia para creyentes como también para nosotros como congregación. Vivimos hoy en una cultura que no tiene un rumbo definido. Es una cultura donde todo vale, todo es bueno, todo se puede justificar, todo es relativo. La ética que se utiliza hoy en día es una ética que se llama situacional. De acuerdo a la situación en la que te encuentras, es bueno o malo hacer algo. Entonces no hay una ley definida, no hay una voz definida. No hay lo que es bueno y lo que es malo como lo era antes en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos ser una iglesia y ser un creyente que no pierda su rumbo? No sé si lo ha notado, pero nadie pierde el rumbo y se encamina hacia la santidad. Todos aquellos que han perdido el rumbo, se han encaminado en un camino que los aleja de Dios, los lleva hacia el pecado, porque nuestra tendencia es alejarnos de Dios y si no nos cuidamos terminamos yendo hacia lo opuesto de las cosas de Dios. Nos dejamos llevar, nos dejamos convencer, nos dejamos seducir por lo que sucede a nuestro alrededor. Y muy pronto nos damos cuenta que hemos perdido el rumbo. Aún hablando con personas que supuestamente son de nuestra misma fe, vemos que tienen opiniones raras en cuanto, por ejemplo, al matrimonio igualitario. No veo que sea algo malo. Es algo que está sucediendo en esta generación.
que tienen ideas raras en cuanto al sexo prematrimonial. Bueno, todos los jóvenes lo hacen. Entonces tratan de justificar y supuestamente son de nuestra misma fe. Pero lo que ha sucedido es que en algún momento han perdido el rumbo. Iglesias que han perdido su rumbo y no dan una respuesta clara a temas morales importantes por temor a ofender. Tienen el temor de ofender a esta minoría, a esta otra minoría. Pero no tienen el temor de ofender a Dios, sino que tienen el temor de ofender a los demás. Se nos dice que el 60% de los creyentes apoyan el matrimonio igualitario. Se nos dice que el 70% prefiere un presidente que tenga liderazgo y no necesariamente una moral intachable. Nos dejamos llevar, estoy hablando de creyentes. Nos dejamos arrastrar por las creencias que existen en la sociedad. Y es un río que nos lleva, y un río nunca nos ha de llevar contracorriente. Entonces, ¿cómo revertir esto? No sé si usted estuvo en un río en alguna ocasión, tal vez visitando el sur o de niño. ¿Cómo vencemos esa corriente? Tenemos que nadar más fuerte. Tenemos que luchar contra la corriente lo más posible. Pero lo tenemos que hacer todos juntos y tenemos que hacerlo como un cuerpo. Los jóvenes tienen que luchar contra corriente. Y los de la tercera edad tenemos que luchar contra la corriente. Y los músicos tienen que luchar contra la corriente. Y las damas y los niños tienen que luchar contra la corriente. Todos juntos comenzamos a remar contra la corriente. Si no tenemos determinación, jamás lo hemos de lograr. La iglesia siempre ha estado en conflicto con la cultura de este mundo. Desde que la iglesia es iglesia en los últimos 2000 años, siempre hubo un conflicto entre lo que el mundo decía y lo que la iglesia enseñaba. Y nuestra misión como iglesia es de brillar en medio de la oscuridad de la sociedad. Usted tiene hijos pequeños y tal vez si usted es de mi edad, tiene nietos. ¿Usted quiere que realmente ellos sean parte de la cultura que nos están presentando hoy en día? Entonces no perdamos el rumbo. La Biblia es nuestra brújula y siempre ha de apuntar hacia el norte. Siempre ha de apuntar hacia Dios. No es lo que diga otra persona lo que vale, sino lo que dice Dios es lo que tiene valor. Y entonces, como iglesia, ahora que cumplimos 26 años, nos corresponde establecer cuál es nuestro norte. Cuando llegamos a Chile hace 27 años ya, en ese entonces tuvimos que comprar un mapa, no había GPS, pero para poder desplazarnos de un lado a otro de la ciudad, tuvimos que comprar un mapa. Yo no sé si ustedes recuerdan esos mapas, eran un libraco así de grueso, y usted tenía que abrir e iba buscando y después decía, y ahora pase a la página 325C. Y uno tenía que buscar la página 300C y empezaba, y era algo muy difícil de seguir. Uno tenía que realmente saber utilizar ese libro para poder seguir ese mapa. Y los mapas con los tiempos cambian. Pero una cosa siempre es cierta, el Océano Pacífico siempre está al oeste. O sea, usted puede cambiar todo lo que quiera, pero el océano siempre está allí, el norte siempre es el norte. Cambian las carreteras y las calles, pero lo que no pueden cambiar es dónde está el Océano Pacífico, está allí. Sabemos dónde está la cordillera, y cuando sabemos dónde está la cordillera y el océano, estamos bien, no nos perdemos. No importa dónde uno pueda estar en el mundo, la brújula siempre ha de apuntar al norte. Y de la misma manera la Biblia es nuestra brújula que nos ha de dirigir hacia el norte. No se puede cambiar. Muchos hoy buscan caminos alternos para llegar a Dios. Hay religiones que nos vienen del oriente, religiones medias raras y personas que supuestamente son súper inteligentes, se unen a estas religiones y se dejan llevar.
y terminan sacrificando a niños y terminan haciendo cosas raras. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie ha sido capaz de hacer una declaración tan fuerte. Nadie pudo hacerlo. Entonces hay un camino. No perdamos nuestra dirección. Si no tenemos a Dios en el centro de nuestra iglesia, hemos de perder nuestro rumbo. Si Dios no es el centro de nuestra familia, como familia hemos de perder nuestro rumbo. Si Dios deja de ser el centro de nuestro matrimonio, perdemos el rumbo. La palabra de Dios es como el norte en la brújula. Es constante y nos da el propósito de nuestra vida. Así que no perdamos el rumbo. Mire el que esté a su lado y dígale, no pierdas el rumbo, no pierdas el rumbo. Entonces, no importa lo que sucede, seguimos adorando a Dios, seguimos sirviendo a Dios. Y he notado que hay 4 distintas formas que las personas reaccionan en contra de lo que está sucediendo en la sociedad. Y esto lo veo en las iglesias también. Entonces hay iglesias que ven que hay una desviación en la sociedad y se acomodan a los cambios. Me dicen, pastor, esto no es algo importante lo que está sucediendo y además nosotros no debemos juzgar, y con esa frase se sienten libres de toda condenación. No es para, nosotros no fuimos llamados a ser jueces, fuimos llamados a ser testigos, fuimos llamados a ser, y comienzan a justificar el acomodo que ellos han hecho a la sociedad. Y es verdad, yo no juzgo la salvación de una persona, pero yo puedo juzgar el fruto de una persona. Me encanta acompañar a Sharon al supermercado porque ella me deja empujar el carrito. Mario Andretti, Fittipaldi con el carrito. Y en ocasiones cuando la estoy acompañando me dice, necesitamos paltas, así que ve y compra paltas. Entonces yo voy con mi carrito a comprar las paltas. Pero me siento súper importante. Ahora tengo una misión. De mí depende que la ensalada de paltas sea buena o no. No puedo fallar a mi familia. Y con mucho cuidado voy a buscar paltas para llevar a casa. Que no están machacadas, que no tengan gusano, que no estén demasiado verdes, que no estén demasiado maduras. ¿Por qué? Porque toda la familia depende de lo que yo hago. Y me siento muy importante. Tengo que escoger la mejor palta. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy juzgando. Y de la misma forma puedo juzgar la vida de personas. Y puedo mirar a una persona. He estado 20 años, 10 años, 7 años en la iglesia. Y no ha crecido, no ha madurado. No hay cambios evidentes en su vida. Todavía se escapa por ahí. Todavía vuelve a lo que era su vida antigua. Y uno espera que haya un crecimiento en la persona, que empiece a haber cierta madurez en la persona, que ya no tengamos que enseñar la palabra como lo hacemos en la escuela dominical y tengamos que decirle, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Puedo juzgar a una persona. Puedo ver el crecimiento de una persona. Si puede o no asimilar comida que es sólida. Y cuando alguien me dice, es que así es el siglo XXI, me doy cuenta de que tal persona no es madura en el espíritu. Y como nos acomodamos a los cambios, terminamos permitiendo que cosas sucedan en la iglesia. Entonces permitimos que el pecado infiltre la iglesia. Permitimos que la inmoralidad se manifieste en la iglesia. Permitimos que sucedan cosas que no deberían de estar sucediendo en la iglesia. Y esta iglesia ha de predicar a la cultura de Chile.
Y hay que decir, señores, esas perversidades no han de entrar en la iglesia, no los vamos a permitir. Lo que está sucediendo no es correcto. No es cultura, es pecado. Y esta iglesia ha de ser profética y no patética. Hay los que se acomodan a lo que sucede y también hay aquellos que se oponen a los cambios culturales. Y uno dice, bueno, eso es bueno, yo me opongo. Pero en realidad no lo es. Lo que pasa es que en el corazón de esa persona que se opone hay ira, hay rabia. No quieren ningún cambio porque pierden su estilo de vida y se vuelven violentos. Hay también aquellos que se rinden, dicen no vale la pena seguir luchando. No hay esperanza, van a hacer exactamente lo que quieren. La voz de la iglesia no significa nada en esta sociedad. Y estas son las tres opciones que aparentemente son aceptables. La verdad es que son erróneas porque nos quita la compasión que debe de existir en la iglesia. Los que se acomodan pierden la verdad. Aceptan cambios morales como algo normal. Es normal que los jóvenes tengan sexo prematrimonial. No es normal. ¿De qué estás hablando, pastor? Todos lo hacen. Empiezan a los 12, 13 años. Es normal. Así es Chile. Bueno, así será Chile, pero así no es lo que Dios quiere que sea en Chile. Seamos tolerantes con aquellos que tienen moral diferente. No, ¿por qué? ¿Quién dijo? Necesitan el mensaje tanto como los otros. Y necesitan aclarar su vida tal como aquellos que no son de una moral diferente. Entonces nos acomodamos y perdemos el rumbo. Los que se oponen a estos cambios corren el riesgo de perder el amor hacia los demás y se enojan con aquellos que piensan en forma distinta y llegan a recurrir a la violencia. Si no piensas como yo, no quiero hablar nunca más contigo. ¿No has entendido el mensaje? ¿Qué pasa contigo? Y terminamos en una confrontación violenta con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y los que se rinden pierden la oportunidad de ser de beneficio o de bendición en un mundo confundido y perdido. Y estas tres reacciones disminuyen la efectividad de la iglesia y dañan la reputación de la iglesia. Entonces yo les sugiero que nuestra reacción debe ser de enfrentar esta cultura. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, leemos la oración de Cristo por sus discípulos. Está terminando su ministerio, su tiempo sobre la tierra. Está llegando el momento en que Él tiene que volver al Padre. Y entonces Él encomienda a estos 12 al Padre. Y Él comienza a decirle, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, nosotros somos de una cultura distinta. Enfrentamos a este mundo con la verdad y con amor. Cristo en alguna ocasión le dijo a sus seguidores, vosotros sois sal y vosotros sois luz. Y hay aquellos que piensan que es una cuestión poética, qué bonito. Ay, eres la sal de mi vida. Eres la luz en mis tinieblas. Y lo tomamos como algo poético y gracioso, qué lindo. Pero no lo dijo como un piropo. Lo que nos está diciendo es que estamos en un mundo que se está echando a perder, se está pudriendo y que necesita sal y necesita para ser preservado, y que estamos en un mundo que está lleno de tinieblas y que necesita que haya alguna luz. Es una gran responsabilidad ser sal y ser luz. Y Cristo nos da el ejemplo de cómo debemos actuar cuando Él enfrentó a los fariseos. No les tuvo miedo. Les dijo la verdad en forma clara y concisa. Desafió sus creencias.
En esta nación se ha removido la conciencia moral de los jóvenes. Un gobierno desastroso en lo moral ha conseguido en pocos años destruir la conciencia de toda la nación, en todos los eslabones de la sociedad. Y quiero decirles que ningún gobierno puede restaurar lo que se ha perdido. Ninguno de ellos puede hacerlo. Da igual quién venga como presidente a fin de año, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque esa es la misión que corresponde a la iglesia. Nosotros debemos enfrentar la inmoralidad. Debemos defender a los niños de este país. No lo va a hacer un gobierno. Representamos a la más grande institución del mundo, la Iglesia de Jesucristo. No hay nada mayor en todo el mundo. Pero no caminamos como si representáramos a la Iglesia de Cristo. Y cuando acomodamos la iglesia a la cultura del momento, nosotros perdemos nuestra identidad. Terminamos siendo como los demás. Hablamos como el mundo. No hay nada más feo que un cristiano con garabatos. Creemos como el mundo. Vamos a las mismas fiestas. Bebemos las mismas bebidas. Pero yo soy cristiano. Y Cristo se enfureció cuando lo de afuera había entrado al templo. No había diferencia. Debemos de saber quiénes somos. Somos hijos del Altísimo. Yo tengo sangre real. Soy hijo del Rey. Soy hijo de la catedral del Rey. Debo caminar con autoridad. Uno de los primeros convertidos en Canarias fue un estadounidense, John Dawson. Este hombre era un hippie, había viajado por todo el mundo. Terminó en Canarias de alguna forma y ahí comenzamos a predicar y junto con otro misionero que estaba allí en ese entonces. Y el hombre recibió al Señor, metido en la droga hasta las orejas. Una persona que había tenido tantas experiencias, aún espirituales, fuera de la iglesia. Y comenzó su vida nueva en Cristo Jesús. Y él cuenta la historia de que un día él estaba caminando hacia la casa Agape, hacia la coffee house que teníamos, y tenía que caminar por la playa. Era más corto llegar por ahí. Y él estaba orando y le decía: Señor, ¿cómo tengo que caminar como hijo del Rey? ¿Cómo tengo que caminar como hijo del Rey? Porque me dicen que ahora yo soy hijo del Rey. ¿Cómo tengo que caminar como hijo del Rey? Y él sintió una voz que le decía: levanta tu mirada, saca tu pecho y camina. Tú eres alguien con autoridad. Eres hijo del Rey de Reyes, no eres uno cualquiera. Usted no es uno cualquiera. Es hijo del Rey de Reyes. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El problema surge cuando nos avergonzamos del Evangelio y tratamos de aguar la palabra para ser más tolerantes. Y somos tolerantes, ¿verdad? Ya no llamamos al pecado pecado, ahora lo llamamos un error. Cometí un error, fue un desliz, la verdad es que fue en un momento él se distrajo y le sucedió. Pero tenemos que decir: no, el pecado es pecado. No podemos perder nuestro rumbo. Entonces, enfrentamos lo que está sucediendo y también volvemos al altar. Volvemos al altar. Y eso ha sido algo que en los últimos meses ha sido muy importante en mi vida, porque yo quiero estar bien, súper bien con Dios. No quiero que al final de mis días haya alguna sorpresa. Entonces, estoy cerca del fin de mis días y no quiero que por algún detalle se eche todo a perder. Entonces yo vuelvo al altar, todos los días vuelvo al altar. Habían hecho un estudio y dicen que una persona, para ser verdaderamente salva, necesita ir al altar 18 veces. No sé cómo lo calculan, pero yo he sido salvo centenares de veces en mi vida. Yo siempre vuelvo al altar.
Y he escrito esta oración, la tengo en mi computador. Dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No quiero perder mi rumbo, no quiero perder el rumbo. Entonces seguimos predicando el Evangelio, seguimos proclamando la verdad de Dios, seguimos diciendo que el pecado es pecado. Ya no es un error, porque si fuera un error, entonces no necesitamos un Salvador. En nuestra cultura hemos reducido el pecado a un error de juventud. No, no es una mentira blanca. No, no es una equivocación. Es pecado. Es pecado. No trate de justificarlo de otra forma. Y debemos constantemente ajustar nuestra vida al plan de Dios, porque constantemente tenemos la tendencia de alejarnos de Él. Debemos de constantemente hacerlo. Si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, perdemos nuestro rumbo. Y entonces permitimos que Hollywood defina nuestra sexualidad. Permitimos que algún perverso defina quién somos. Vamos a permitir que un gobierno a toda luz inmoral defina cuál es nuestra moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces tengo que constantemente volver al altar. Constantemente vuelvo al altar. Señor, constantemente. Padre, mira mi corazón. Búscame. Rebusca dentro de mí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay algo que no está bien. Me he alejado del rumbo. He perdido el rumbo en algún momento. Me he dejado confundir por lo que sucede alrededor. Me he dejado influenciar por lo que otros han dicho. Señor, corrige mi rumbo. Pueda yo permanecer en este rumbo hasta el último día de mi vida en esta tierra. Y como iglesia debemos de hacer lo mismo. No perdamos el rumbo. No perdamos el mensaje que tenemos. Tenemos un mensaje de arrepentimiento de pecados. Tenemos que arrepentirnos. Tiene que existir el arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que uno se ha extraviado y ha perdido su rumbo y que necesita volver otra vez al camino correcto. El 15 de abril del año 1912, el Titanic se hundió. Y todos dicen que se hundió porque chocó contra un iceberg, ¿verdad? No fue así. No fue así. No fue esa la razón por la que se hundió ese barco. Ese barco que fue creado y que decían que ni Dios podía hundirlo, no se hundió porque chocó, sino que se hundió porque no supo arrepentirse. Porque durante ese día 4 veces le mandaron mensajes de radio diciendo: os habéis extraviado del rumbo que teníais que tomar. Están yendo a aguas que son peligrosas. Tienen que salir de donde están. Den marcha atrás. Paren los motores. 4 veces, en 4 distintos mensajes, le dieron la advertencia de que el camino que ellos estaban llevando era incorrecto. Pero el Titanic se hundió porque no pudo arrepentirse. No pudo cambiar de rumbo. Se había desviado del rumbo correcto, fue avisado, no hizo caso, y cuando finalmente quiso cambiar de rumbo, fue demasiado tarde. Hoy es el día correcto para volver al rumbo correcto. Este es nuestro día. Este es nuestro día. Y nuestra brújula es la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestro norte. Siempre ha de ser nuestro norte. Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pueden pasar, las cosas pueden pasar, pero mis palabras permanecerán. Y el profeta Isaías lo había dicho centenares de años antes: sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Digan lo que digan los demás, piensen lo que puedan pensar, dicten la ley que les dé la gana dictar. Si es en contra de la palabra de Dios, no es nuestro rumbo, no es algo que queremos. Y enfrentamos estas situaciones. No nos acomodamos, no es correcto, no nos acomodamos, no tratamos de ser como ellos son, sino que tratamos de decir la verdad. Esto es lo que la Biblia dice. Es inmoral, no es correcto. Y no perdemos el rumbo. Tal vez usted en su vida ha hecho compromisos y usted hoy se da cuenta de que se ha ido alejando de lo que es el rumbo correcto. Ha perdido el rumbo en su matrimonio, en su vida personal, en su familia, en su relación con Dios. Se ha dejado llevar por lo que sucede en la sociedad, se ha dejado arrastrar y ha perdido el rumbo. Bueno, en esta mañana es el momento ideal para que podamos decirle: Señor, me arrepiento. No seamos como el Titanic, que teniendo la oportunidad de cambiar de rumbo, seguimos adelante y terminamos hundiéndonos. Sino digamosle: Señor, aquí estoy, me he equivocado de rumbo, me he dejado llevar, quiero volver al rumbo indicado. Así que pongámonos en pie por unos instantes y vamos a orar. Vamos a orar. Tal vez usted es uno de ellos que dice eso. Ponga su mano sobre su corazón, vamos a orar. Padre, en esta mañana, al escuchar tu palabra y al escuchar el Espíritu que nos habla en nuestros corazones, nos damos cuenta de que es muy fácil perder el rumbo. Dejamos que otros definan quiénes somos. Dejamos que otros definan lo que somos o hacia dónde estamos yendo. Pero en esta mañana, Señor, pido que podamos volver una vez más al norte, a esa brújula, a la palabra del Señor que nos guía, de tal manera que no perdamos el rumbo en nuestras vidas. Te doy gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que tú has fundado. Y a través de estos años he visto tu misericordia, tu fidelidad hacia nosotros. He sentido tu amor en tantas maneras manifiesto. He visto tantas vidas cambiadas por tu presencia, Señor. Y pido, Padre, que de hoy en adelante, una vez más, que no perdamos el rumbo como iglesia, que no seamos una más de las muchas, sino que seamos una iglesia que confronta, que enfrenta a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que nos vamos hacia el norte que tú nos indicas. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Honramos tu presencia, Señor.